En este video vamos a explicar el ejercicio 4.1 que dice elaborar un listado de partidas y subpartidas con sus correspondientes unidades de medida y cantidades de obra referidos a la construcción de un tanque de almacenamiento de aguas lluvias con la información siguiente. Y tenemos la geometría de un tanque de concreto de diámetro exterior beta, espesor T, una altura H y una fundación o base de beta más 1 por lado. Los datos están acá: beta 6, altura de la pared 3, espesor de la pared 0.28 y espesor de la fundación 0.3, todo esto en metros. Adicionalmente se mira la sección transversal de la pared circular donde se mira el acero de refuerzo, una sección transversal que muestra las fundaciones, y con esta información entonces vamos a hacer la solución de este problema. En primer lugar, hay que comprender la información que estamos buscando, un listado de partidas y subpartidas. Y una vez elaborado ese listado, las cantidades de obra. Son elementos de concreto reforzado, por lo tanto tenemos toda la información en el aula virtual. Veámoslo despacio. En la unidad 4, primera parte, tenemos las partidas de un presupuesto. Aquí está un listado de las partidas con el cual no solamente hemos trabajado el proyecto, sino también es un documento que nos puede servir precisamente para elaborar ese listado. Entonces, aquí tenemos una guía: obras preliminares, obras de tierra y estructuras de concreto son las partes que nos puedan interesar. Por otra parte, en la presentación de la unidad 4, parte 1, un archivo Prezi, se explica en qué consiste el cálculo de cantidades de obra y podemos perfectamente ir a buscar qué criterios se necesitan para la parte de movimientos de tierra, cimentaciones y elementos estructurales, que es lo que en este momento nos puede interesar. Entonces, toda la información para poder comprender el problema lo tenemos en el aula virtual. Partiendo de ese supuesto que entendemos qué es lo que vamos a hacer, entonces planteamos como metodología hacer un cuadro en el cual vamos a indicar las partidas y subpartidas, las cantidades de obra y las unidades. Aquí tengo en este cuadro el resultado de los cálculos, pero vamos a ir viendo uno por uno de dónde sale cada número. El listado de partidas lo tomamos esencialmente de lo que está en la unidad 4, parte 1, el listado de referencia. Entonces hemos puesto obras preliminares, movimientos de tierra o terracería a mano, sus nombres pueden cambiar, y elementos de concreto reforzado. Son 3 partidas. Las subpartidas para la partida 1 son bodega y oficina, trazo y nivelación, instalaciones provisionales. Y para la partida 2 hemos definido excavación, relleno estructural, desalojo y acarreo de tierra. Para estos últimos dos vamos a necesitar algunas suposiciones que el problema no los dice, pero vamos a incorporarlo en el análisis. Y luego los elementos de concreto en este ejercicio solo son una base o fundación y el muro circular. Entonces comencemos por la partida 1. Todas estas partidas de obras preliminares básicamente se obtienen de datos históricos o referencias empíricas. Entonces, como cantidad de obra, a todas les vamos a poner 1 y como unidad de medida, suma global. Nuestro problema será ya cuando querramos calcular el costo de estas bodegas, trazo, instalaciones provisionales, porque sí tendríamos que tener algún parámetro o alguna idea del tamaño o alguna referencia para poderlo calcular. Pero por ahora, a nivel de cantidad de obra, pues el valor 1 sería lo más conveniente. Y aquí vale la pena recordar, no es lo mismo cantidad de obra que cantidad de materiales. Cantidad de materiales para una bodega, tendríamos que definir de qué material es la bodega, cómo está estructurado, cuántas piezas se necesitan, etc. En cambio, como cantidad de obra decimos 1 y unidad de medida, pues, suma global. Ok, pasemos ahora a movimientos de tierra. Aquí por estrategia voy a calcular primero la excavación, después me voy a venir a elementos de concreto a calcular la fundación y luego retornaré a relleno estructural.
van a ver que esos tres parámetros están íntimamente relacionados. Entonces, para efecto de tener una memoria de cálculo, he habilitado dos pestañas más en este archivo de Excel, donde voy a registrar los cálculos de manera que yo me pueda entender en el futuro. Digamos, dentro de un año, si yo miro este archivo, pueda recordar qué hice. Bien, veamos la excavación. Básicamente es un volumen de un prisma cuyos lados van a ser la medida beta más 1 que teníamos en el ejercicio. Como beta es 6, pues el ancho es 7 metros por lado. Y el espesor de esa excavación, o la profundidad de esa excavación, es 1 metro, cosa que podíamos ver acá en este esquema, donde están dándome ya la medida de esa excavación. Entonces, ya con esta información, pues calcular el volumen de tierra es sumamente fácil. Es 7 por 7 por 1, 49 metros cúbicos. Y este número 49 lo vamos a dejar enlazado a nuestro cuadro resumen. ¿Para qué? Para que cualquier modificación en la pestaña se refleje de una sola vez en el resumen. ¿Verdad? Esta es una recomendación para cuando hagan sus memorias de cálculo de cantidades de obra, tener enlazados los datos para no estar cambiándolos manualmente. Ok, no voy a pasar al relleno estructural porque me conviene primero calcular la fundación. Entonces he abierto una pestaña de concreto reforzado y entonces el cálculo de la fundación, dado que la fundación es prismática, tiene beta más 1 por lado y un espesor D, pues es tan sencillo como multiplicar A por B por D, donde A y B son 7 metros y D, el espesor de la base de fundación, es 0.30, que es un dato del problema. Entonces tengo 14.7 metros cúbicos. Este número lo dejo enlazado acá al cuadro resumen, de tal manera que cualquier modificación en mis cálculos, cualquier cambio que haga aquí porque me equivoqué o porque se va a hacer otro análisis, etcétera, quede ya enlazado al resumen. Ok, ahora sí, voy a regresarme a relleno estructural, que es la partida 2.2 del movimiento de tierra. Siempre conviene ir indicando la numeración para que se pueda revisar fácilmente. Si le llamé 2.2 al relleno estructural, aquí debe aparecer 2.2 relleno estructural. Y aquí tenemos ya un concepto que hay que comprender. Este relleno estructural es la tierra que se va a compactar encima de las estructuras. Entonces es el volumen de excavación menos el volumen de fundación, que sería este volumen prismático indicado acá en color azul, menos el volumen de la parte enterrada del muro circular. No es todo el volumen, sino solo la parte enterrada. Para el caso, si la excavación es 1 metro y el espesor de la base es 0.3, entonces la parte enterrada del muro circular es 0.7. Entonces, ya teniendo eso comprendido, entonces el cálculo es cuestión de calcular el área de un anillo, perdón, el área de un cilindro más bien, que es la parte enterrada del muro circular, con diámetro 6 metros y altura 0.7, y obtengo el volumen de la parte enterrada del círculo. Observen que tomo el cilindro, no el anillo, porque esta parte de aquí adentro del anillo va a estar lleno de agua porque es un tanque de captación. ¿Okay? Lo que vamos a quitarle acá, o lo que va a tener tierra más bien, es la parte de afuera de este anillo y la parte de encima sobre este prisma que es la base. Entonces el volumen de fundación ya lo tenía calculado, era 14.7, y por lo tanto el volumen de excavación es 49 y el volumen de la fundación 14.7 y el volumen del anillo 19.79. Entonces hago la resta del volumen de excavación
menos el volumen sobre la fundación, digamos, o más bien el volumen de la fundación, que es un volumen de tierra que voy a sacar, que voy a sacar, y por lo tanto la diferencia es lo que voy a compactar, pero además le resto el volumen del muro circular enterrado, entonces tengo el volumen de relleno. Este número entonces pasa a el cuadro resumen. Como ven, yo puedo ir en el orden que me convenga. Ahora voy a regresar acá, lo que tengo pendiente, desalojo y acarreo. Y en este caso el desalojo es suponiendo que todo el material excavado es inadecuado. Entonces habría que excavarlo. Esto tendría que ser un dato del ejercicio y además nos faltaría estudiar el factor de abundamiento, que lo veremos en la unidad 6. Supongamos nada más para completar el ejercicio que el abundamiento es 1.3, es decir, que por cada metro cúbico excavado, con toda la manipulación, le aumentamos el volumen de vacíos en un 30%. Entonces el volumen de desalojo sería el volumen de excavación amplificado por ese factor de abundamiento. En este caso, un valor que habíamos calculado antes de 49. Luego, el acarreo se trata del material que hay que comprar de fuera de la obra para ser usado en la compactación. También se vería afectado por un factor de abundamiento, no necesariamente el mismo, pero para este ejercicio va a ser el mismo factor, solo que ahora afectado al volumen de relleno. Entonces así tendríamos estos datos de volumen de desalojo y volumen de acarreo que pasarían acá a nuestro resumen. Ya solo faltaría el volumen del muro circular, identificado como 3.2, que es básicamente un anillo. Ahora sí es el área de un anillo, el diámetro exterior, el área del diámetro exterior menos el área del diámetro interior por la altura de 3 metros, da entonces 15.09, que sería el valor con el cual estaríamos completando este ejercicio.